Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado Joaquín Delgado. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Por la secretaria general de la patronal burgalesa FAE, Emiliana Molero. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas noches, Y Rafa. por un compañero periodista de Diario de Burgos, Héctor Jiménez. Buenas noches, Héctor. Hola, buenas noches. Y bienvenido unos cuantos meses después de tu última aparición en este informativo. Muchas porque gracias. no tenemos públicos, no te pedí un aplauso para ti, que lo sepas. Muchas gracias, un placer estar aquí de nuevo. Igualmente, Héctor. Además, la actualidad nos deja muchísimas cosas. Tenemos que hablar del famoso coronavirus. Está teniendo muchas repercusiones económicas, eventos multitudinarios que se cancelan. Luego lo van a ver, que aquí en Burgos también, pero la patronal burgalesa alertaba hace unos días de la situación a nivel general. También lo estoy notando Emiliana, ¿no? Hace ya unos días que alertábamos que podía haber falta de suministros en empresas, como se está confirmando. Empresas que quieren mandar contenedores a China o a otras partes y tienen problemas, o contenedores que tienen que salir de China y se están produciendo muchísimos retrasos. Ya la semana pasada también, con las dudas y cuestiones que nos planteaban algunas empresas, ya mandamos un protocolo con unas recomendaciones que básicamente lo que contienen es lo que el Ministerio de Sanidad y Salud del Gobierno de España está recogiendo, y también hemos estado en contacto con la Consejería de Sanidad de aquí de la Junta de Castilla y León. Yo creo que sobre todo en el tema sanitario nosotros lo que estamos diciendo que hay que tener tranquilidad, que no hay que alarmar. El tema económico sí que nos preocupa porque ya empieza a haber pérdidas económicas en algunas partes de España. Empiezan a presentarse expedientes de regulación de empleo por la falta de la llegada de suministros y bueno, pues afortunadamente en el tema de empresas de Burgos esperemos que no tengamos ningún caso de coronavirus en ninguna empresa y que no nos enfrentemos a esos periodos de cuarentena que ya en otras zonas de España se están produciendo. O sea que no podemos cifrar de momento un impacto económico negativo en lo que es el ámbito industrial burgalés, ¿no? Achacarlo a este día. Hombre, hay retrasos, o sea, sí que están teniéndose retrasos en la llegada de contenedores o en la salida. Eso sí que se está produciendo. Bueno, ni más que ver, Héctor, también cómo reacciona a veces la bolsa. Pues sí, siempre se dice que el dinero es muy miedoso. Creo que escuché el otro día que no hay nada más miedoso que $1 millón, o en nuestro caso $1 millón de euros, y evidentemente todo el mundo, seamos trabajadores o sean empresarios o sean autónomos, todo el mundo tiene miedo ante una posible crisis sanitaria y es normal que mucha gente esté temerosa. Comentabas, Emiliana, que esperemos que no haya ningún caso en una empresa burgalesa. Yo creo que los va a haber, siento ser pesimista. Yo lo que decía que hoy por hoy los va a haber. Pero que nos podemos enfrentar a tener cuarentenas. Claro. Otra cosa es eso, cómo gestionemos eso. Por suerte a día de hoy en muchas empresas, no las de tipo de producción, pero sí las de servicio, se puede hacer una especie de teletrabajo, se pueden aplazar trabajos que deben hacerse en un día, pues no sé, dar una especie de días de descanso, si hace falta hacer una mini cuarentena en una empresa. Pero bueno, yo creo que todo vamos a ir aprendiendo sobre la marcha porque es algo nuevo a lo que no nos habíamos enfrentado nunca. Bueno, yo creo que hoy el Ministerio de Trabajo ha sacado una guía con recomendaciones también ante trabajadores que se tendría que desplazar fuera, o que hay un compañero que ya está afectado por el virus del coronavirus, cómo se tendría que comportar en ese centro de trabajo. ¿Cómo que el sector que lo estamos manejando o gestionando los medios de comunicación este asunto en general? Bueno, yo creo que, como en casi todo, tendemos a una espectacularización de la información. Eso es algo que es una tendencia general de los medios, que de todo hacemos un espectáculo, pero hacemos un espectáculo de un evento deportivo, de una sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados o del coronavirus. En general yo creo que si una persona quiere estar bien informada hay todo tipo de información, hay información muy seria, hay programas realizados, espacios realizados por expertos, páginas en los periódicos, en las radios, en las televisiones, y si alguien quiere estar informado y escuchar de todo, puede hacerlo. Mi frustración muchas veces es que la gente se queda solo con lo dramático, que puedes llevar a alguien súper experto en la materia para transmitir un mensaje de tranquilidad, pero si tu vecina te manda un WhatsApp diciendo que se han muerto 80 en el bloque de al lado tuyo, te lo vas a creer.
y es bastante triste. Es cierto, nunca hablamos de cuánto daño hacen esos mensajes reenviados de las redes sociales. Bueno, muchas veces están poco contrastados, por cierto. Claro, es que aquí se está juntando, pues por un lado, la condición humana que es la que es que fundamentalmente tenemos temor a lo desconocido. Y por otra parte también tenemos tendencia a la hipérbole, es decir, a que lo que sea muy exagerado nos lo creemos más que lo que no es exagerado. Lo que sí es cierto es que aquí lo que estamos viendo es una tremenda globalización en todo. La crisis es global, es decir, aquí no hay nadie que se pueda escapar en todo el mundo de este asunto del coronavirus. Y en segundo lugar, estamos en la sociedad de la información y en la sociedad de la comunicación. Y las dos cosas están influyendo en este fenómeno de tal manera que, por un lado, es lo que es el mecanismo de transmisión del virus, es precisamente esa sociedad de la comunicación que tenemos, en la que nos trasladamos de un sitio a otro con una velocidad y con una facilidad vertiginosa. Y por otro lado también tenemos la otra información, que es la información o la comunicación, digamos, de información, lo que nos informamos nosotros o lo que esa potencialidad que tenemos de informar y de informarnos a su vez, ¿no? De lo que es la información en red, ¿no? Eso es apasionante, pero por otro lado, bueno, pues en el fondo lo que tenemos aquí es que hay un problema que está siendo en principio ahora mismo más económico que médico, aunque esperemos que siga siendo así, es decir, que sea más económico que médico, pero lo que sí es cierto es que, bueno, pues hay que ver la evolución y luego qué cambios en nuestros hábitos, tanto de comunicación con los demás y de comunicación y de trabajo, va a cambiar esta crisis, es decir, hasta qué punto podemos soportar el no estar en centros de trabajo todos juntos, hasta qué punto podemos soportar el relacionarnos de otra manera con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Yo creo que todo eso pues va a ser un antes y un después. Va a ser la sociedad de la información llevada a una crisis que es algo grave y evidentemente preocupante, como es esto del coronavirus. Hablabais de lo económico, ya eso quiero ir ahora porque mañana tenía que comenzar aquí en Burgos un congreso de oftalmología con más de 1000 asistentes. Y a última hora, por este tema, se ha cancelado. $500.000 de euros que se esfuman de la capital. €500.000, esa es la cifra que los hosteleros burgaleses preveían ingresar gracias a la celebración de este congreso en la ciudad. Una cifra nada desdeñable, por lo que están trabajando para que se mantenga la celebración del mismo en la ciudad de Burgos. Inicialmente la Sociedad Española de Retina y Vítreo apuesta por mantenerlo en Burgos y por eso pide a los hosteleros que se minimicen los gastos de cancelación de las reservas. El problema es cuadrar fechas. No es lo mismo la celebración a principios de marzo que en la fecha que maneja actualmente los organizadores, que sería el mes de junio. Los hosteleros burgaleses proponen que se dejen para una época de menor afluencia turística, como sería, por ejemplo, el mes de noviembre. Gracias, Luis Ángel. Al menos hay pues esa perspectiva, ¿no?, de posponerlo a cambio de que las cancelaciones no sean muy cuantiosas económicamente hablando, Emiliana, pero también creo que tenemos que aclarar que se cancela este congreso porque sus asistentes son sanitarios. Si hubieran pertenecido a otro gremio, otro sector, no creo que se hubiera cancelado. Bueno, hace un ratillo que estaba hablando con el presidente de los hoteleros de Burgos y lo que sí que me comentaban, hay uno de los congresos que estaban previstos que sí que se ha pospuesto ya para el mes de noviembre. Y yo creo que justo el de oftalmólogos, el que estaba previsto para esta semana, están negociando a ver si se puede celebrar en el mes de julio, porque en el mes de noviembre pues parece que no pudiera ser. Lo que me han transmitido, y yo creo que es muy sensato, es que quieren hacer un esfuerzo ambas partes, tanto organizadores como también los hoteleros, de intentar llegar todos a un acuerdo, o sea, de ceder, buscar soluciones y que los congresos al final sí que se celebren en Burgos, pero intentar negociarlo entre ambas partes, o sea que ni que lo terminen pagando todos los hoteleros, y bueno, son conscientes también que lo interesante y que lo que quieren es que estos congresos que unos que se van a posponer y otros que están a la vista que se tendrían que celebrar, pues que de alguna manera sí que se consensúe el que se celebren en Burgos en próximas fechas. Sí, Héctor. Sí, bueno, supongo que cuando una sociedad médica elige una ciudad como su destino, aunque haya un imprevisto de este tipo, querrá mantener el destino, y supongo que harán todos un esfuerzo, como decías,
Y a no ser que se suspendan, no lo sé, en los próximos meses todo tipo de congresos médicos, se junten todos en el otoño y digan que ya no puede ser, con lo cual probablemente estaríamos hablando de un aplazamiento ya para el año que viene. Bueno, no, cada congreso será un mundo, cada uno tendrá una historia, un número de asistentes, unas complicaciones de desplazamiento, y ojalá que no se pierda todo esto, pero igual que se está perdiendo en Burgos, se estará perdiendo en todas las ciudades. Entonces, claro, no es un problema burgalés que Burgos vaya a perder dinero, sino que todas las ciudades de España van a perder dinero. Y por otra parte se ve lógico que se suspendan este tipo de congresos de profesionales de la medicina, claro, porque se les necesita a todos en sus puestos de trabajo, que era lo que transmitía esta mañana el Ministerio de Sanidad, ¿no? Sí, es una manera de protegerles a ellos para que después protegernos a nosotros. Claro, claro. Y es evidente, abundando en lo que decía Héctor, que como antes decía yo, esto se trata de un problema global, con lo cual bueno, pues se entiende la raíz del problema en cuanto a que es un problema que no está siendo ocasionado por ninguno de los que querían realmente celebrar el Congreso. Claro. Con lo cual, bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que aquí donde se puede ver bueno, pues la disposición de todas las partes es lo que al final determinará que bueno, pues se vuelva a hacer o que se haga, ¿no? de manera definitiva el Congreso, porque no olvidemos que muchas veces de la solución de los problemas es de donde efectivamente salen las confianzas, ¿no? Los problemas van a existir siempre y el problema, vamos, la cuestión es solucionarlo bien, y si se soluciona con bueno, pues que los hoteleros dejen de su parte, de que también la organización pues bueno, pues comprenda que los hoteleros también han hecho unas inversiones y han hecho unos gastos, pues todo eso yo creo que podrá... Sí, yo creo que sí que están intentando acercar posturas, pero es evidente que aquellos gastos que habían hecho en productos perecederos, pues eso van a ser... Bueno, claro, eso evidentemente. La última hora a este respecto a nivel internacional es que, bueno, ya lo conocíamos a primera hora de esta tarde, que Italia cierre inmediato de escuelas y universidades para frenar el virus. La segunda muerte en España por coronavirus, un octogenario de Vizcaya con enfermedades crónicas previas. Y Emiliana, el gobierno pide a las empresas que paralicen su actividad si hay riesgo de contagio. ¿Qué te parece esta medida? Bueno, pues si es como una manera preventiva y que no hay otra manera de poder controlar el que se extienda el virus, pues bueno, yo creo que al final lo que sí que dice es que se tendrá que evaluar también con los delegados de prevención de riesgos laborales de cada empresa y con la empresa. Son también recomendaciones. Lo que tenemos que hacer es todo dentro de la prudencia y de la moderación. Pero si con eso se previene, pero que yo creo que esa recomendación que hace el Ministerio dice que una vez que se proponga, bueno, pues por los servicios médicos o por los delegados de prevención de riesgos laborales. Yo creo que hay otras medidas, o sea, también se ha anunciado por el Ministerio de Seguridad Social que las personas que estén de baja o tengan que estar en cuarentena en casa, bueno, pues que se reconozca como una incapacidad, como una enfermedad común, con lo cual yo creo que son lo que decía, no sé si Héctor o Joaquín, que vamos a ir aprendiendo a medida que esto vaya evolucionando. Sí, sí, así es. Es algo nuevo y que yo creo que vamos a ir todos sobre la marcha a ver un poco cómo funciona esto, sí. Bien, pues hemos estado hablando de 3 y ahora ya estamos en 4 positivos. Tenemos que sumar un joven que ya se encuentra en aislamiento domiciliario en nuestra provincia. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de Ciudadanos. Arrimadas arrasó frente a IGEA en la elección de los compromisarios al Congreso de los Diputados. En Burgos, la corriente oficialista, es decir, la de Arrimadas, también se hizo notar. Los 3 compromisarios que irán al Congreso son afines, pero habrá que esperar finalmente a las votaciones de la militancia, aunque en este paso previo, Joaquín, ya podemos decir lo que va a pasar, ¿no? Pues todo apunta a que Inés Arrimadas va a ser bueno, pues la sucesora de Rivera, ¿no? Yo creo que bueno, pues Ciudadanos, aunque bueno, ha tardado y siempre lo comento, ha tardado muchísimo en celebrar su congreso, al final, bueno, pues tendrán una líder, una lideresa. Yo creo que lo tiene muy difícil IGEA, aunque no imposible, evidentemente, porque bueno, solamente las votaciones finales y el recuento final de los votos es el que da la legitimación o la legitimidad, pero bueno, en principio todo parece indicar que va a ser Inés Arrimadas, y por lo tanto pues también que el acercamiento hacia las posiciones más hacia la derecha pues va a ser la que va a integrar a Ciudadanos, pero eso el tiempo lo dirá, lógicamente. No podemos ser adivinos, ni tampoco conozco muy bien cuáles son los entresijos de Ciudadanos, evidentemente. Es que en este momento, a esta hora, se están produciendo 2 hechos con trascendencia. Primero, el partido de Mirandés suelta a los rojillos, y segundo, un debate interno entre IGEA y Arrimadas en la
la sede de Ciudadanos, Héctor. Lo pones al mismo nivel. Cada uno que lo ponga. No, yo prefiero el Mirandés, sinceramente. Es más divertido. Sí, bastante. Bueno, no sé. Aunque el asunto de la remontada también... Dependiendo de cada uno lo que entienda. Tiene morbo también, ¿eh? Bueno, yo creo que está claro que va a ganar Inés Arrimadas. La cuestión es cómo se integran ese sector crítico que representa a Francisco Igea, cómo se integra en el partido si logra tener una representación en sus órganos de gobierno o va a ser un arrase tal que la lista de Arrimadas se quede con todo. En estas votaciones previas lo que hemos visto es un sistema que quizá en España no estamos tan acostumbrados en las primarias de los partidos, y es que el que gana se lo lleva todo. En España nosotros estamos más acostumbrados a un sistema proporcional de representación, y aquí lo que sucede es que aunque haya un 30%, como creo recordar que en la provincia de Burgos hubo un 30% de voto a los díscolos, pero no sacaron ni un solo representante porque el que gana se lo lleva todo. Entonces ahí no deja visualizar realmente, al menos de manera pública, cuánta fuerza tienen los críticos. Entonces veremos a ver cómo queda en el Congreso y si alguno de ellos, no sé si Arrimadas tiene un gesto de generosidad, gracias por el capote, de generosidad para integrarlos, o si aquello queda absolutamente monocolor. Hombre, lo que está claro es que si Igea sale vencido por Arrimadas, que todo parece que va a ser así, tiene un problema, no solamente dentro de su partido, sino también como vicepresidente de la Junta de Castilla y León. ¿No, Emiliana, no te parece? Yo, al hilo de las declaraciones que ha hecho el propio presidente de la Junta de Castilla y León, dice que las elecciones o el periodo electoral de Ciudadanos no lo está afectando al gobierno de la Junta de Castilla y León. Con lo cual, tiene que estar encantado el presidente. Él está quedando muy bien alrededor de toda esta polémica. Y Igea quedará desautorizado, eso claro. Sí. Pero yo no creo que peligre, como comentabas, la alianza Partido Popular Ciudadanos. No, sí que quedará de su credibilidad. Debilitado, eso es, quedará debilitado Ciudadanos. Sí. Sí, porque además yo creo que no hay ningún partido ahora mismo en España que no sea presidencialista. Yo vamos, un partido igual lo hay, pero no creo que se presente a las elecciones. No sé. Quiero decir que al final los partidos sí que dice la Constitución que deberán ser democráticos, pero a veces tenemos esta tufo, ¿no?, que muchas veces nos indica que los partidos no son muy democráticos en cuanto a que ya una vez que se elige el presidente elige su equipo, elige digamos, las personas, los asesores, su de confianza, y se convierte en un régimen presidencialista con todos los problemas que tiene eso, porque el presidencialismo al final acaba, bueno, pues creando cortes, y las cortes no son nunca buenas, yo entiendo. Que bueno, no solamente Ciudadanos, no, todos los partidos. Podemos también quiere cambiar el tema de las limitaciones de las retribuciones económicamente hablando en su próximo Congreso. Bueno, pero luego también se puede cambiar, ¿no? Porque otros partidos también aprobaron unas limitaciones de mandatos y de salarios, y pasado un tiempo pues lo modificamos también en otro Congreso, ¿no? Cuando nos interesa, ¿verdad? Claro, pero siempre acaba dependiendo de lo que quiera el líder carismático. Claro. En el caso de Podemos, Pablo Iglesias, nadie discute que él va a seguir siendo el secretario general hasta que quiera, y si quiere seguir siendo, modificará los estatutos para ampliar todavía los años de mandato, etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a dejar yo creo que sí que apoyar también al Mirandés, que está en el partido que se enfrenta con la Real. Bueno, mejor que se quede en casa. No. Ojalá. Sí. Perfecto, claro que sí. Bueno, vamos con un tema un tanto delicado, polémico, que está en pleno debate, porque España da el primer paso para aprobar la eutanasia. El gobierno de Pedro Sánchez logró el apoyo necesario para que comience a tramitarse la ley de muerte digna en el Congreso, cuya aprobación se da por descontada. No obstante, el debate durará bastantes meses. ¿Cómo enfocar este asunto a nivel político, Joaquín? Pues bueno, en esto sí que es curioso, porque la política con mayúsculas juega aquí porque estamos hablando de convicciones morales, de convicciones de lo que queremos para nuestra sociedad, y también de cómo afrontamos los problemas sociales a través de la política, ¿no? Y es evidente que en este caso no puede estar ajeno a las convicciones de cada uno, tanto morales, religiosas, pero por otro lado también lo que es un problema social, trasladarlo a las leyes también es interesante, ¿no? Y sí me gustaría decir que en este asunto tenemos que distinguir muy claramente lo que se entiende con cuidados paliativos o lo que es esta ley. Esta ley lo que promueve es la posibilidad de que una persona en determinados momentos y en determinadas circunstancias pueda elegir el acortar su vida.
Y esto tiene que ver con la cuestión entre la diferencia entre los cuidados paliativos, los cuidados que se hacen a las personas que son plenamente asumibles y tienen que tener respaldo por todos los médicos, como esta cuestión de la eutanasia en la que el propio interesado, consciente y libremente, puede elegir si en determinadas circunstancias y con enfermedades muy graves que van a estar reflejadas posiblemente, seguramente en la ley, así están en el anteproyecto, pueda elegir o decidir el acabar con su vida. Has dado en la clave cuando te has referido a los cuidados paliativos, porque una enfermedad terminal es avanzada, progresiva e incurable. Además tiene una enorme carga emocional para el paciente y la familia. En estos momentos son necesarios los cuidados paliativos. La Sociedad Castellano y Leonesa de Cuidados Paliativos de la región denuncia que el 50% de los pacientes terminales no reciben estos cuidados específicos. Según sus cálculos, más de 14.000 personas fallecen en la comunidad sin esta atención. Que en Castilla y León un 50% de los pacientes terminales no reciben cuidados paliativos. Queremos que primero la atención paliativa, que es un derecho universal de la persona, sea reconocida como tal derecho y que todos los pacientes que lo necesiten por lo menos lo reciban. El objetivo de la medicina paliativa es mejorar la calidad de vida del paciente y de sus familiares también. En Castilla y León este servicio se presta en todos los hospitales. En el de los Montalvos, en Salamanca, tienen una unidad específica con profesionales especializados en esta atención. Atienden con mimo y cuidado a personas al final de la vida. Es una unidad de cuidados paliativos. Es mejorar la calidad de vida del enfermo y de su familia, afrontando las situaciones producidas por una enfermedad crónica y esperanza de vida limitada. Entre todos, un completo equipo sanitario y psicosocial aportan bienestar al paciente, mitigan su dolor. Es muy gratificante que los enfermos vengan con muchísimo sufrimiento, que algunos vienen diciendo que se quieren morir incluso, que le quitemos la vida, y que 2 días trabajando con ellos, solo que nos dejen 2 días trabajar, cambia. Cada paciente es único, con nombre propio y atención personalizada. El cuidado personalizado que tenemos con ellos, el cariño que expresamos y le damos en todo el momento. A ellos, a sus acompañantes, les ayudan a prepararse para el duelo. Se trabaja algo muy bonito, por ejemplo, el sentido de inmanencia, ¿no? ¿Cómo quiere el paciente ser recordado cuando ya no esté? Es decir, qué cosas positivas, qué aspectos. El equipo también recibe ayuda psicológica. Empatizo tanto con todas las personas que al final ya no sé cómo me siento y, bueno, puede acabar quemándonos, ¿no? Se encargan de cuidar cuando ya no se puede curar. ¿Has dormido bien esta noche? Pues nos quedamos con ese dato de la Sociedad Castellano-Leonesa de Cuidados Paliativos, que denuncia que el 50% de los pacientes terminales no reciben estos cuidados específicos. Héctor, es tremendo, ¿no? Al hilo de lo que estamos hablando de la eutanasia. Es tremendo porque los cuidados paliativos deberían estar considerados como un pilar de la sanidad pública también, porque no sabemos cuándo lo vamos a necesitar cada uno, ojalá que no lo necesitemos, pero todos vamos a acabar muriendo y quizá muchos necesitemos cuidados paliativos. Y es una verdadera lástima que no se refuerce la atención en este tipo de cuidados que tanto ayudan, como acabamos de ver, que la verdad que es una pieza especialmente bonita, cómo ayudan a la gente a sobrellevar esas horas, a sus familiares, bueno, es un proceso psicológico también y de salud. Al fin y al cabo es la salud en la última temporada de tu vida. Porque para ciertos partidos, yo creo de centro-derecha, les va a resultar difícil vender, ¿no?, a sus votantes ese apoyo a esta ley, ¿no? Bueno, comentabas antes, Joaquín, que era una cuestión también de convicciones personales, pero yo creo que a la hora de hacer una ley hay que dejar a un lado las convicciones personales que cada uno las puede tener y pensar en cómo es la sociedad actual y cómo queremos que sea en el futuro, y pensar en el conjunto social. Evidentemente los partidos de centro derecha o de derecha, quizá también influenciados por cuestiones religiosas muchas veces, porque en el fondo lo que reside muchas veces es eso, ¿tendrán difícil vender el tema de la eutanasia? No lo sé. En mi opinión, con la eutanasia sucederá como con tantos derechos sociales que se han conseguido en los últimos años, que a la vista de unos años, cuando echamos la vista atrás, nos parece impensable dar marcha atrás en cuestiones como el divorcio o como el matrimonio homosexual. Yo creo que el tema de la eutanasia llegará a un momento en el que digamos, ¿cómo es posible que esto no estuviera en marcha mucho antes? En España y en todos los países del mundo. Si se regula bien, con una serie de garantías,
por supuesto, teniendo muy claro qué tipo de procesos puede cubrir, qué tipo de pacientes, con un consentimiento absolutamente libre y consciente. Yo creo que es un derecho de la persona, en mi opinión, claro. Emiliana. Yo sí que me referirme a lo que ha comentado antes Héctor, que se debieran de reforzar las unidades de cuidados paliativos, pero aquellas unidades de cuidados paliativos que existen, y yo la que conozco es la que hay en Burgos, desde luego que el servicio que prestan los profesionales es magnífica, o sea, es de 10. Gente muy vocacional. Tienes que serlo para un trabajo así. Sí. Y yo creo que el trabajo que están haciendo es magnífico, con lo cual yo creo que sí que hay que aplaudir el trabajo que están haciendo. El tema es que sean suficientes, Emiliana. El tema es que hay que reforzarlo, o sea, que si hay un 50% de las personas que están ya en su fase terminal y no reciben esas atenciones, desde luego que sí que nos tiene que preocupar que en sus últimos momentos de vida no reciban esos cuidados, esas atenciones. Y respecto al tema de la ley, vamos, de la eutanasia, yo creo que tiene que haber un debate muy sosegado con todas las variables que han dicho tanto Joaquín como Héctor y bueno, que se tengan en cuenta todos los pros y contras. Indudablemente luego va a ser una decisión, si se llega a aprobar la ley de eutanasia, va a ser una decisión personal, pero que tienen que estar los criterios también muy marcados, claro, muy bien establecidos. Yo no sé en qué país del área europea, yo creo que fue un chavalillo joven que solicitó la eutanasia, pues a mí en principio me sonaba como muy duro. Yo creo que era menor de edad, pero yo creo que bueno, pues tendremos que evolucionar. Pero bueno, y esta ley hará que aumenten los testamentos vitales, ¿no? Porque la gente va sabiéndolo, sí, pero ya puede dejarlo por escrito. Tal como yo he visto el borrador, son cosas diferentes. Una cosa es el testamento vital y otra cosa es lo que, tal como la regulación de eutanasia, además me parece que debe ser así, tiene que ser voluntaria y además prestada en momentos muy concretos, claro, del ciclo, digamos, de la enfermedad o del padecimiento de la persona que lo solicita. No puedes dejarlo establecido previamente, ¿no? Sí, pero puedes dejarlo establecido previamente, pero según entiendo yo de lo que dice la ley, tendrá que haber un consentimiento expreso en todo caso, porque la eutanasia, no olvidemos que la eutanasia, tal como está conceptuada, y es lo que quería, abundando en lo que he dicho al principio, se trata de una posibilidad que tiene el paciente de que se le acorte la vida. No estamos hablando de cuidados paliativos o de qué tipo de cuidados paliativos más agresivos o menos agresivos, claro, que sí que tienen que ver con el testamento vital. Un mantenimiento artificial, es decir, de la vida. Claro. Efectivamente, el testamento vital va más hacia un mantenimiento o no mantenimiento artificial de la vida y la eutanasia va directamente al consentimiento del paciente para acortar su vida, lógicamente acortar también su sufrimiento, porque por eso precisamente, claro, lo pedirá. Entonces, son fenómenos sobre las enfermedades terminales que, bueno, pues tienen que ver con eso, con la enfermedad terminal, pero que son distintos y se toman de diferente manera. Pero en cualquier caso, un paciente, siempre una persona siempre podrá dejarlo por escrito previamente. No, yo creo que no podrá nunca podrá dejar escrito que directamente le faciliten la muerte. Tendrá que dejar por escrito, en todo caso, que quiere tener cuidados más o menos agresivos o más o menos paliativos o más o menos, o que no se tengan instrumentos que alargan artificialmente la vida. Entonces, en ese caso sería un facultativo quien decida si aplicar la eutanasia o no, en ese caso. Bueno, hay un comité, vamos a ver, se habla la ley es muy compleja, habla de comités de expertos, es decir, no totalmente que todo el mundo, como bien dice Emiliana, no podemos decir, yo quiero que me maten, eso no se puede hacer, claro, pero sí que hay un control respecto del momento en que se puede hacer, en que se debe hacer, el control médico que debe hacerse, si debe administrarse directamente por el facultativo o es se administra directamente por el paciente. Es decir, existen una serie de requisitos que van, sobre todo, y como base, primero el consentimiento de la persona que lo quiere hacer y, en segundo lugar, el que exista un control tanto de las causas por las que se pide como quién se lo administra y cómo se lo administra. Perfecto, pues lección magistral, como siempre, letrado. Muchísimas gracias, señor delegado, por su presencia. Buenas noches. Buenas noches. Emiliana Molero, lo mismo. Buenas noches. Y bienvenido, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Héctor Jiménez, lo mismo. Muchísimas gracias y te espero en 15 días. Gracias a vosotros. Buenas noches. Ellos se van, nosotros regresamos en 2 minutos con la actualidad del día. Hasta ahora.